En Misiones hoy se respira un calor que es absolutamente agobiante, literalmente. Sí, es terrible. O sea, en lugares como Monte Carlo estamos hablando de una sensación térmica que roza los 39 grados. Pero, a ver, siendo totalmente honesta, ese calor físico no es nada comparado con los más de 2 millones de pesos que, según los últimos informes, necesita hoy una familia en nuestra región tan solo para sobrevivir el mes. Tal cual, es una cifra que asusta. Totalmente. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa la edición del jueves 26 de marzo de 2026 del Panorama de Noticias de Ahora Misiones. Nuestra misión hoy, en este análisis profundo, es justamente desglosar estos contrastes extremos que estamos viviendo, digamos, en el día a día. Y hay que decir que las fuentes de hoy están cargadas de una densidad tremenda. Tenemos de todo, desde tensiones en los barrios hasta giros diplomáticos a nivel internacional. Sí, un abanico enorme. Exacto. Pasando también por un paquete de reformas nacionales que, está sacudiendo toda la estructura económica del país. El objetivo hoy es desarmar esa complejidad y entender exactamente cómo se conectan los engranajes. Me parece perfecto. Y mira, quiero hacer una aclaración fundamental antes de arrancar de lleno, porque el material que vamos a diseccionar hoy contiene temáticas políticas que son sumamente candentes y polarizadas. Muy polarizadas, sí. Entonces, nuestra tarea acá, en este espacio, es reportar y entender los mecanismos detrás de los datos y los puntos de vista que proveen los documentos originales. O sea, no estamos acá para tomar partido. Claro, ni para aplaudir ni para criticar al gobierno de turno o a la oposición. Exactamente. Somos simplemente guías intentando desempacar estas ideas con la mayor imparcialidad posible, para que quienes nos escuchan puedan sacar sus propias conclusiones. Es que, es la única manera de que un análisis de este tipo realmente sirva, ¿no? Separar el ruido de los datos concretos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de datos concretos que impactan en la rutina de quienes nos escuchan, volvamos un segundo a ese calor del que hablábamos. Posadas arranca hoy oscilando entre los 23 y los 31 grados. Pesadísimo. Sí, aunque Aristóbulo del Valle amanece un poco más amable, con 20 de mínima. Pero el cielo está a medias, parcialmente nublado en toda la provincia. La pregunta es, ¿por qué se siente tan insoportable salir a caminar hoy a la calle? Bueno, lo fascinante acá es que no se trata solo del número que marca el termómetro, sino de la física de la atmósfera en este momento. O sea, estamos lidiando con una humedad promedio del 85%. Altísima. Altísima. Y cuando tienes esa cantidad de vapor de agua en el aire, el sudor de la piel no se puede evaporar, que digamos es el mecanismo natural del cuerpo para enfriarse. A esto súmale que los vientos del noreste están soplando apenas entre 5 y 15 kilómetros por hora. Nada, una brisa imperceptible. Exacto. El aire literalmente se estanca. O sea que estamos caminando adentro de un invernadero gigante. Tal cual. Un invernadero con una radiación ultravioleta altísima. Por eso la OPAD, la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales, está marcando no solo la necesidad de cuidarse del sol, sino también un riesgo medio de incendios. Claro, un dato importantísimo. Y no es un dato menor para la gente que vive o trabaja en zonas rurales y periurbanas. Una chispa en esta humedad estancada, paradójicamente puede ser muy peligrosa si el suelo debajo está seco. El único alivio que marcan los radares es una probabilidad de entre 40 y 60% de chaparrones aislados hacia la tarde. Ah, bueno, algo es algo. Sí, sobre todo en el centro y sur de la provincia. Mira vos, esos chaparrones que normalmente te arruinan la logística del día, me parece que hoy se esperan como agua bendita. Sin duda. Y, a ver, esa logística diaria nos lleva directamente a nuestro primer subtítulo de hoy. La vida en la ciudad, entre los servicios que alivian y la política comunal en marcha. ¿Por qué hay mucha actividad en la calle hoy? Sí, se nota el movimiento. Por un lado, tenemos el cronograma de pagos inyectando algo de liquidez, los jubilados que superan la mínima y los beneficiarios de la prestación por desempleo con documentos terminados en 4 y 5 están cobrando hoy. Fundamental para el comercio local eso. Claro. Y en paralelo, vemos un despliegue muy fuerte de los servicios municipales. Por ejemplo, el programa Ahora Gas está operando en la Casa de la Cultura de Guaraní, ofreciendo recargas. Sí, y con precios subsidiados, que en este contexto es clave. Totalmente. Y no solo eso, acá en Posadas, el IMUSA,
el Instituto Municipal de Sanidad Animal sacó su quirófano móvil a Itaembé, Guazú, y además hay operativos grandes de recolección de neumáticos en desuso en Itaembé Mini para prevenir el dengue. Todo esto mientras el Consejo Deliberante transmite su sesión ordinaria número 3 por YouTube a las 9 de la mañana. Buena mañana movida a nivel gestión. Muy movida. Pero, a ver, paremos un segundo y seamos un poco críticos con esto. Entiendo que te acerquen la garrafa más barata o que vacunen a tu mascota gratis, pero si la inflación te está comiendo el resto del sueldo, ¿no es esto como ponerle una curita a una fractura expuesta? Es una analogía fuerte pero válida. O sea, ¿cuánto impacto real tienen estas medidas municipales en el día a día, en medio de una recesión nacional tan brutal? Como que, no sé, me suenan a los amortiguadores de un auto. No cambian el camino lleno de pozos de la economía, pero hacen que el viaje sea un poquito menos duro. Es una excelente forma de verlo, porque a nivel macroeconómico efectivamente parece irrelevante, pero hay que entender cómo funciona el mecanismo de supervivencia en la microeconomía de los barrios. A ver, contame. Cuando las grandes variables nacionales fallan, los municipios se convierten en lo que en políticas públicas llamamos el primer mostrador de contención. Claro, la trinchera. Exacto. Si una familia no llega a fin de mes, el ahorro de unos miles de pesos en la garrafa o no tener que pagarle un veterinario privado para castrar a un perro, libera un pequeño margen de liquidez y esa plata va directo a la compra de alimentos básicos. Entiendo. No soluciona la fractura expuesta, claro. No, para nada, pero es el amortiguador que evita que el tejido social se termine de romper del todo. Claro, es mantener el metro cuadrado funcionando mientras el resto del edificio tiembla. Y vaya si está temblando, porque esto empalma perfecto con el panorama provincial. El termómetro del bolsillo y las urnas misioneras. Un tema delicado. Muy. Tenemos sobre la mesa un informe sumamente crudo de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que calculó el salario mínimo necesario en el noreste argentino. Y la cifra asusta. A ver. Afirman que un trabajador no debería cobrar menos de 2.024.299 pesos para cubrir las necesidades básicas de su familia. ¿2 millones de pesos? Es una barbaridad si lo comparamos con la realidad. Exacto. Y pensemos que la gran mayoría de los salarios promedio en la región están a años luz de esa cifra. Lo que hace ese informe de ATE, digamos, no es pedir un aumento desmedido de la nada. No, claro, es un cálculo técnico. Es exponer matemáticamente el costo de la canasta básica total cruzada con los alquileres y los servicios. Todo esto en una provincia que históricamente estuvo postergada en el reparto federal. Y acá es donde la política choca de frente con la billetera de la gente. Porque mientras tenemos esta urgencia salarial palpable, la política provincial está toda máquina preparándose para el 19 de abril. Las internas. Exacto. Hay 3 listas compitiendo en la interna del Partido Justicialista local. Tenemos a Cristian Humada, a Gonzalo Costa de Arguibel y a Alberto Arrúa. Pero yo me pregunto, ¿cómo haces campaña en este contexto? Es dificilísimo. O sea, ¿cómo vas a un barrio a pedir avales o a discutir liderazgos partidarios cuando el vecino te dice, mira, no tengo para pagar la luz? Ese es el gran desafío de la dirigencia hoy en día. El mecanismo tradicional de la política, los actos, los discursos, las lealtades históricas, pierde absoluta tracción frente a la urgencia material. Lógico, el hambre no espera. Las estructuras partidarias están intentando movilizar a sus bases, pero hay un riesgo altísimo de desconexión. Quien gane esa interna no va a ser necesariamente el que tenga el mejor armado territorial clásico, Sino sino el que logre articular un discurso que responda a esos 2 millones de pesos que faltan en la mesa. La tensión entre el calendario electoral y el calendario del supermercado es brutal. es que la urgencia económica marca el pulso de todo. Y si subimos la mirada hacia la agenda nacional, esa urgencia se convierte en una política de shock constante. Entremos al bloque nacional. Entre el ruido y los datos, glaciares, ajustes y la realidad que no se puede tapar con discursos. Hay mucha tela para cortar acá. Muchísima. Hay un contraste fuertísimo entre el ruido político y los datos puros. Hablemos de lo que pasó en el Congreso con la modificación de la ley de glaciares. Un escándalo. Se abrió la audiencia pública, que en teoría es el espacio donde la sociedad civil opina. Se inscribieron 100.000 personas. Adivina cuántas se expusieron realmente. Muy pocas. 180. 180.
Y ese número, mira, es el síntoma de un mecanismo muy particular que estamos viendo a nivel institucional. Es que los reportes de la oposición describen una jornada caótica, desbordes, operativos de seguridad enormes bloqueando accesos, los presidentes de comisión de la Libertad Avanza reduciendo el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos. Acelerando el trámite. Sí, y para coronar, a las 9 de la noche cortaron la transmisión oficial de manera abrupta. El abogado ambientalista Enrique Viale terminó denunciando a la senadora Flavia Rollón por vínculos con la minera Río Tinto. Y Marta Maffei, que es coautora de la ley original, lo llamó directamente una aberración disfrazada de audiencia pública. Bueno, acá hay un concepto central que nos ayuda a entender esto. Y es la disonancia cognitiva en las herramientas institucionales. A ver, explícalo un poco más. Una audiencia pública fue diseñada mecánicamente como un puente de democracia directa, ¿no? Sirve para legitimar una ley porque demuestra que se escuchó a las partes afectadas. Pero, ¿qué pasa cuando utilizas el envase de esa herramienta democrática, pero en la práctica vacías su contenido cortando micrófonos o limitando accesos? Claro, te queda el sello de aprobación legal de que hubo audiencia, pero en realidad no escuchaste a nadie. Exactamente. Se usa como arma, se weaponiza un procedimiento democrático para lograr un trámite express. Es un atajo legal. Cumplen con el requisito formal para avanzar con una ley que facilita la extracción minera en zonas periglaciales, pero eludiendo el costo político del debate abierto. Es fuerte verlo así. Y la disonancia cognitiva ocurre en la sociedad cuando el discurso oficial dice, estamos debatiendo, pero las imágenes te muestran a la policía impidiendo el ingreso de los especialistas. Totalmente. Y esa misma velocidad de avance, esa aplanadora, se ve en el plano económico. Mientras pasa lo de los glaciares, los datos de consumo masivo de febrero que midió la consultora Sentia arrojan una caída del 6,3%. Un golpe durísimo al consumo. Y en paralelo, el gobierno anuncia 1.500 retiros voluntarios en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El ministro Caputo confirma que se privatiza íntegramente Intercargo. La logística aeroportuaria, sí. Exacto. Y además mandan un paquete de leyes al Congreso para agilizar desalojos en 5 días y eliminar las restricciones de compra de tierras rurales a extranjeros. Todo en la misma semana. Es una reconfiguración total del Estado a una velocidad inaudita. Pero acá es donde, te soy sincera, me hace ruido. Yo entiendo la teoría de atraer inversiones extranjeras liberando la venta de tierras o privatizando empresas. Pero usando una analogía, ¿no es como pintar la fachada de una casa mientras los cimientos se hunden? Sí, o como hacer una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Tal cual. O sea, el cirujano dice, estamos arreglando el sistema para que a futuro fluya mejor. Pero el cuerpo del paciente, que es el consumidor local, no tiene las calorías básicas para sobrevivir a la operación. El consumo cae porque el bolsillo no da más. ¿De qué le sirve a ese paciente la promesa de inversiones si no pasa de esta noche? Es que esa metáfora del paciente desnutrido ilustra perfectamente la tensión entre la macro y la microeconomía de la que hablan nuestras fuentes hoy. Claro. El gobierno nacional opera bajo la lógica de que hay que corregir los precios relativos y de regular el mercado a cualquier costo para estabilizar la macroeconomía a largo plazo. Pero, a ver, el mecanismo de impacto en la realidad es inmediato. Fíjate el caso del INTA. Sí, ¿qué pasa ahí? No son solo 1.500 empleados menos en una planilla de Excel. El INTA es la red de apoyo técnico para miles de pequeños y medianos productores del interior profundo. Si vos retiras esa asistencia, el rendimiento agrícola cae, los costos suben y eso impacta directamente en la economía de provincias como la nuestra, como Misiones. O lo de Intercargo. Si se privatiza el manejo de rampas y equipajes, ¿qué garantiza que las nuevas empresas privadas quieran mantener operativas rutas aéreas que no son tan rentables en el interior del país? Exactamente. La lógica de mercado prioriza la rentabilidad, no la conectividad estratégica. Y el costo social de esta reestructuración lo vemos en las noticias tristes que llegan de todo el país. Sí, los frigoríficos en Chaco, por ejemplo. Claro, al borde del cierre porque la gente dejó de comprar carne. Los paros docentes en Córdoba y Jujuy rechazando paritarias que consideran de miseria. Y en el extremo más doloroso de la ruptura del tejido social, los reportes mencionan tragedias derivados del colapso de las redes de contención.
como el caso del adolescente que se quitó la vida en resistencia tras sufrir acoso escolar. Exactamente. Cuando el Estado se retira tan drásticamente, las instituciones que sostienen el bienestar comunitario, desde la escuela hasta el hospital público, quedan saturadas y vulnerables. Y a todo esto hay que sumarle el ruido político del propio gabinete, porque en medio de estos recortes brutales, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, está en el ojo de la tormenta por escándalos con viajes privados, frases como con mi dinero hago lo que quiero frente a las críticas y ataques directos a la prensa. Un desgaste innecesario. Sí, los números que circulan dicen que un 73% de los encuestados pide su renuncia, mientras la imagen del presidente Milei cayó al 42,3%. Hay un límite en la paciencia social, evidentemente. La paciencia social es finita, y la tolerancia a los errores no forzados de los funcionarios disminuye drásticamente cuando el electorado está haciendo un esfuerzo económico gigante. Es muchísima presión para la gente, demasiada. Por eso creo que necesitamos hacer un giro y mirar hacia donde la sociedad argentina históricamente busca una válvula de escape, que es el deporte. Fundamental. Nos metemos en las noticias deportivas. El refugio de la pasión, del alivio en el básquet, a las tensiones del ascenso. Acá encontramos un poco de aire, al menos para Misiones, porque en la Liga Nacional de Básquet, nuestro representante, el Oberá Tenis Club, le ganó a Boca por 78-62. Un partidazo. Sí, con un San Simoni que aportó 17 puntos clave. Eso respiro necesario para el deporte provincial, sin dudas que trae un poco de alegría. Totalmente. Pero más allá de la Copa Argentina, donde avanzó Atlético Tucumán y goleó Banfield, o los empates en la Liga Profesional con Riestra y San Lorenzo, hubo una decisión en el torneo del ascenso que me llamó poderosamente la atención. A ver cuál. El clásico santiagueño entre Güemes y Mitre, de la Primera Nacional, no se jugó en sus canchas habituales, sino que se trasladó al Estadio Único Madre de Ciudades. Y la razón oficial fue para garantizar la seguridad y convivencia en las tribunas de ambas hinchadas. Yo te pregunto, ¿por qué mover todo un operativo de un partido del ascenso a un estadio mundialista? Bueno, justamente por el mecanismo de tensión social del que veníamos hablando. El fútbol en Argentina no es solo un deporte, es el termómetro más sensible del estado de ánimo de la calle. Literalmente. En un momento de retracción económica severa y mucha frustración diaria, las tribunas funcionan como una olla a presión. Si dejas que dos hinchadas rivales con mucha historia se crucen en un estadio de infraestructura precaria, un roce mínimo puede desatar un desastre. Claro, cualquier chispa enciende el bosque, volviendo a la metáfora del clima de hoy. Al cual, al trasladarlo al Madre de Ciudades, las autoridades están aplicando una especie de ingeniería de control social. Usan un espacio supermoderno con anillos de seguridad amplios, cámaras de reconocimiento facial y accesos segregados. O sea, fuerzan un entorno de orden. Exacto. Es el Estado diciendo, mira, necesitamos que la gente tenga su válvula de escape el fin de semana, pero no podemos permitirnos que esa válvula explote en violencia urbana. Es una gestión directa del humor social a través de la infraestructura deportiva. Qué fascinante verlo desde ese lado, la logística deportiva como contención social. Así es. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis profundo de hoy, tenemos que cruzar las fronteras, porque a simple vista alguien podría pensar que una ley en Brasil, un impuesto en Chile o lo que se vota en Naciones Unidas no tiene nada que ver con lo que pagas en el supermercado acá en Misiones. Grave error. Claro, las piezas de dominó están todas conectadas. Nuestro último bloque, tensiones globales, ecos locales. Repasemos rápido. En Brasil, Lula da Silva promulgó una ley durísima contra el crimen organizado. Y mano dura. En Chile, el presidente Kast lleva menos de un mes y su imagen se desplomó 10 puntos por sacar los subsidios a los combustibles. En México, Sheinbaum reafirma su apoyo a Cuba y a Michelle Bachelet en la ONU. Y hablando de la ONU, a nivel global, Argentina fue noticia por votar en bloque únicamente con Estados Unidos e Israel, oponiéndose a una resolución sobre la esclavitud transatlántica. Una votación muy polémica. Muy. Mientras tanto, Irán rechaza el plan de paz de 15 puntos de Estados Unidos y siguen los nuevos bombardeos en Gaza. Ayúdame a conectar esto. Empecemos por la región. ¿Cómo impacta mecánicamente la ley de Lula o la crisis de Kast acá en Misiones? Los impactos son directísimos. Cuando Brasil, siendo la potencia continental que es,
endurece las leyes y aumenta la presión policial sobre los grandes carteles, esas estructuras no desaparecen, se desplazan. Buscan zonas de menor resistencia. Exacto. Y Misiones tiene un 90% de sus fronteras limitando con otros países con pasos ribereños enormemente permeables. Una política de mano dura de Lula obliga mecánicamente a nuestras fuerzas de seguridad provinciales y federales a entrar en máxima alerta. Claro, porque las redes de contrabando pueden intentar reubicarse en nuestro territorio. Tal cual. Y sobre Chile, lo de Kast es un espejo empírico para nuestra región. De manual, ¿no? Sacas el subsidio, sube la nafta, se cae el apoyo popular. Exacto. Es la demostración factual de que la corrección de precios relativos en la energía tiene un costo político fulminante. Es un dato que estoy seguro de que la Casa Rosada observa de cerca porque te ilustra el límite de velocidad a la que podés ajustar el costo de vida sin perder gobernabilidad. Pero explícame el mecanismo de la política internacional. Si Argentina vota en la ONU alineada con Estados Unidos en un tema que parece lejano, como una resolución sobre esclavitud, ¿cómo me termina afectando a mí, al productor local o al comerciante? Porque las votaciones en la ONU funcionan como un semáforo geopolítico para el comercio internacional. Al romper con la histórica postura de neutralidad de Argentina y alinearnos de forma tan incondicional con un solo eje, alienamos automáticamente a otros bloques. ¿Y eso se traduce en plata? Claro, países no alineados o del bloque BRICS, que son grandes compradores de nuestras materias primas, pueden empezar a aplicar barreras arancelarias no escritas por retaliación diplomática. Si un país emergente decide frenar importaciones en respuesta a esa postura de Argentina en la ONU o en Medio Oriente, de repente los productores de hierba, madera o té de la provincia se encuentran con contratos cancelados. Te cierran los mercados. Exactamente. La geopolítica siempre termina bajando a la balanza comercial de las provincias. Queda clarísimo. Literalmente ningún evento ocurre en el vacío. Y creo que para atar todos estos temas, desde la asfixia del clima hasta la asfixia económica y la geopolítica, viene perfecto rescatar la frase del día que propone la edición de Ahora Misiones. A ver. Es de la ganadora del Premio Nobel Pearl S. Buck, que dice: el afán de perfección hace a algunas personas totalmente insoportables. Originalmente habla de las relaciones humanas, pero si lo llevamos a la política económica actual, ¿no es exactamente esto? Totalmente. O sea, a veces los gobiernos intentan aplicar teorías económicas de laboratorio, modelos de Excel que buscan la perfección fiscal o el déficit cero absoluto, pero al aplicarlos de forma inflexible y sin anestesia, terminan haciendo que el día a día de millones de personas sea literalmente insoportable. Los números pueden cerrar arriba, pero abajo la vida se vuelve invivible. Es una síntesis brillante del dilema actual entre la teoría y la práctica. Y mira, me gustaría dejarles a quienes nos escuchan una última reflexión, tirando un poco del hilo de esas leyes que analizamos hoy. Te escuchamos. Estamos viendo un fuerte impulso para flexibilizar la venta de grandes extensiones de tierras rurales a capitales extranjeros, sumado a la privatización de infraestructura logística clave. Si la propiedad física de los recursos naturales y las rutas comerciales de nuestro país cambia de manos a gran escala en nombre de la libertad de mercado, ¿cómo vamos a redefinir el concepto de soberanía local en los próximos 10 años? O sea, cuando el suelo bajo tus pies ya no le pertenece al país, ¿qué significa realmente ser el dueño de casa? Es una pregunta enorme, profunda y absolutamente necesaria para que la sigan masticando mientras arrancan su rutina o se toman el último mate de la mañana. Hemos llegado al final de este recorrido. Les recordamos que nuestra función es desmenuzar e interpretar los mecanismos detrás de los títulos. Pero es fundamental que siempre acudan a las fuentes originales para sacar sus propias conclusiones. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Nos reencontramos en el próximo análisis profundo. Que tengan una excelente jornada.